Viajamos al desconocido y aislado pueblo de Overdal, un lugar bastante tranquilo y apartado ubicado en el paisaje montañoso de Suecia. Remontamos en aquel 19 de diciembre de 1958, cuyos protagonistas de la presente historia son los amigos Henry Olson, de 24 años, y Hans Lindgren, de 21. Henry y Hans son también compañeros de trabajo del negocio familiar de Henry en una tintorería del poblado de Dotska, a unos 30 minutos viajando en vehículo. En aquel viernes decidieron pasar el día en el poblado de Overdal. Sin embargo, algo sucedió en aquella noche que jamás lo olvidarían. Bienvenidos a Monte Gato Negro. Henry y Hans eran muy buenos amigos. Aquella tarde del viernes 19 de diciembre de 1958 se fueron con el vehículo de Henry a Overdal con el propósito de pasarlo bien en la cantina del mismo pueblo. Llegaron por una carretera local que comunicaba expresamente con el pueblo de Overdal. Los dos muchachos entraron a la cantina por la tarde cuando ya había oscurecido. En esa misma tarde-noche conocieron a dos chicas que las invitaron a sentarse a la misma mesa para conocerse. Las dos chicas, Karin y Macia, bromeaban también con ellos durante una parte de la noche, como si fuera algo habitual y rutinario. En aquel momento Henry preguntó a Katin si algún día le gustaría salir fuera del pueblo en alguna ocasión. Ella, sin embargo, lo miró con indiferencia y con una mirada ausente. En ese momento le comentó que tal vez, pero lo dijo sin mucha energía en sus palabras. Eran las 2 de la madrugada en la cantina. En ese momento, en la cantina, ya no había nadie, aparte de ellos, evidentemente. Afuera, en el poblado, todo era completamente oscuro y en silencio. Las únicas luces encendidas en aquel momento eran las de la cantina. Henry y Hans esperaron afuera para despedirse de las chicas. Viendo así que no estaban ellas, pensaron que ya se habían marchado. Llegaron al vehículo y el pueblo se encontraba en pleno silencio y oscuridad, como si estuviera completamente deshabitado. Eran en ese mismo momento las 2:30 de la madrugada. Las únicas luces presentes, amigos, eran las de los 2 focos delanteros del vehículo. Hans estaba sentado de copiloto y en un momento notó desde sus entrañas la llamada de la naturaleza. Y es así que le pidió a su amigo que detuviera un momento el vehículo. En ese momento, efectivamente, detuvieron un momento el vehículo. Hans salió a la carretera y se colocó detrás de unos árboles. El único sonido presente en aquel momento era el motor del vehículo. Más allá había un silencio infinito. Hans estaba de cuclillas detrás de unos árboles. Al cabo de un minuto, Hans escuchó de lejos como un sonido seco y contundente de percusión. Tras una pequeña pausa de unos pocos segundos, volvió a escuchar esa misma percusión una y otra vez. Así también escuchó el tercero, pero con más intensidad que los anteriores. La pauta y secuencia volvió a repetirse, formando así una secuencia de sonidos extraños en mitad de la noche del bosque
y sin conocer de dónde procedían esos sonidos extraños. Henry estaba en el coche esperando a su amigo y en ese instante se fijó en algo que procedía de la carretera. Observó que a unos 200 metros de donde se encontraba había aparecido de la nada una luz muy brillante, resplandeciente como el tamaño de su vehículo. En ese momento llegó su compañero al vehículo. Ambos observaron a la vez aquella extraña luz de fondo. Hans le comentó que hay algo extraño y sobre los sonidos que había escuchado, los dos salieron del vehículo dejando los focos encendidos. Los dos muchachos comenzaron a caminar a un ritmo lento hacia la extraña procedencia de aquella luz. En la oscuridad del bosque aparecieron en ese momento unos extraños seres amorfos, etéreos y con un color fluorescente amarillo verdoso. Estaban flotando sobre la carretera, dirigiéndose hacia aquella luz brillante. En ese momento, amigos, los dos muchachos, estupefactos ante la visión presente, los dos comenzaron a escuchar los sonidos de aquellas percusiones, pero amigos, con un ritmo más continuo, profundo e intenso, un pam, 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 sin cesar. Los extraños seres de la carretera se fusionaban con aquella extraña fuente de luz hasta que el último ser entró finalmente en ella. En ese instante la luz se hizo tan intensa que les cegó temporalmente a los dos jóvenes. Al cabo de un momento recuperaron la visión y lo que vieron jamás se lo olvidarían. De donde se encontraba la fuente de la luz apareció en mitad de la carretera y de la nada un extraño ser humanoide, casi tan alto como un árbol, con el cuerpo transparente, con una luz pálida, blanquecina y azul, y fijándose directamente en los dos muchachos, expresando así una sonrisa macabra y de pura maldad jamás vista. Henry y Hans, aterrorizados completamente, se giraron instintivamente y corrieron como nunca lo habían hecho hacia su vehículo. Llegaron al vehículo y una vez dentro intentaron arrancar desesperadamente el vehículo, pero este se resistía y desde el espejo retrovisor vieron una luz distante detrás de ellos. Intentaron arrancar desesperadamente una y otra vez y finalmente, al cabo de unos minutos, el coche arrancó. Avanzaron por la carretera y todo lo que había presenciado había desaparecido como si nunca hubiera existido. Durante los siguientes días hablaron de lo que les había sucedido a sus amigos y familiares sobre la visión de aquel extraño ser humanoide que vieron durante la otra madrugada en la carretera local de Oberndal. Nadie se lo tomó en serio, con cierta seriedad al asunto, y a pesar que durante esos días era el tema principal de conversación entre los vecinos, incluso la madre de Henry le llamó la atención a su hijo, puesto que dicho tema podía repercutir negativamente al negocio de la tintonería. El asunto así parecía que había quedado en el olvido al cabo de unas semanas, hasta que un día en la tintonería se acercó un señor
llamado Christian Ludwig Halsson, un señor de unos 60 años de edad con pelo largo canoso. Vio a Hans y le comentó que había escuchado su historia y que le creía. Por ese motivo le quiso ayudar. Le comentó que podría ayudarle y colaborar en una sesión de hipnosis. Hans casualmente tenía un familiar con un estudio y un magnetófono que permitiera grabar la sesión. Al día siguiente, Hans y Christian se reunieron en el estudio para realizar la sesión de hipnosis y grabar toda la conversación con el magnetófono. Al cabo de unos días, Hans se reunió con Henry y familiares para escuchar la grabación y el resultado de la hipnosis. No estaba presente Christian, quien ayudó a realizar la sesión de hipnosis. En la grabación se podía escuchar las preguntas que formulaba Christian sobre los hechos de aquella fatídica madrugada con los extraños seres. Pero lo más sorprendente, amigos, es que Christian, en la sesión de hipnosis, le estaba exigiendo que reprodujese los sonidos de aquellas percusiones. Pero en ningún momento, tanto Hans como Henry habló con nadie, ni siquiera con su familia, sobre aquellas percusiones. Cuando llegó a la parte de la grabación en la cual Hans intentaba reproducir el sonido de aquellas percusiones, de la cinta magnetofónica empezó a salir humo, calentándose a la vez el magnetófono, llegándose incluso a incendiarse misteriosamente. De lo último que se supo de esta historia es que buscaron en el registro civil de la comarca el nombre de Christian Ludwig Halsson y no encontraron nada. Lo único que encontraron referente a este asunto es una persona con el mismo nombre y vecino de Oberdal, con una fecha de registro del año 1708. A día de hoy, amigos, sigue siendo completamente un misterio la historia de estos dos muchachos y quién eran aquellos extraños seres y de aquel personaje llamado Christian Ludwig Halsson. Nos vemos hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.